de la IPC denunció la pérdida de la página 11. Pues con esto, chicos, inició pues todo el conflicto. Bueno, en realidad no conflicto, porque esto era algo que ya se veía, ¿no? En realidad, la propia, el propio ejército ya estaba pues con ganas, con ánimo, ¿no? De tomar el control del poder, ¿no? Y pues se consolidó ya con el golpe perdón, de Velasco, ¿no? Bien, entonces, chicos, hoy día vamos a hablar acerca del gobierno, así le llaman, ¿no? Así se le llama este periodo, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, bien, chicos. Pregunta, ¿por qué se le dice revolucionario? ¿Por qué le dicen revolucionario? ¿Por qué se le conoce como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, chicos? ¿Ni tiene idea? Por la reforma agraria, claro. Aplicó grandes cambios, cambios que ya se veían, pues, que se veían llegar, ¿no? En realidad, ¿no? Los cambios que aplicó Velasco, recuerdan que Velasco llega al poder mediante el golpe de Estado y asume un gobierno de carácter autoritario, ¿no? Velasco va a ser una persona autoritaria, va a ser una dictadura, ¿no? Donde no va a haber parlamento, donde va a controlar los medios de comunicación, ¿no? Donde no va a haber elecciones, donde toda la oposición no va a poder estar, ¿no? Y, y la continuación de este gobierno, ¿no? Donde Morales Bermúdez va a retroceder un poco a las reformas que hizo Velasco, ¿no? Entonces, este gobierno se le conoce así revolucionario porque va a tratar de romper el status quo, sobre todo el gobierno de Velasco. Y vamos a ver, pues chicos, si estas reformas conllevaron a mejoras o a situaciones más complejas al Perú. ¿Tú qué dices? ¿Las reformas de Velasco, chicos, generaron un crecimiento o generaron una complicación? Un gobierno... Mm, Bueno, el nombre con el que se le conoce es gobierno revolucionario, ¿no? Porque aunque en realidad lo que él aplicó fue una serie de reformas, ¿no? Ahora, estas reformas, bajo un modelo oligarca como el que se tenía antes, ¿no? Donde normalmente eran militares y oligarquías los que gobernaron, pues generaron pues un impacto a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bien, Muriel dice que una complicación porque no se hizo bien, ya, muy bien, chicos. Entonces veamos hoy día lo de Velasco, ¿eh? Muchachos, Velasco da el golpe de Estado. Recordemos, por favor, que este golpe lo brinda el día 3 de octubre del año 1968, ¿no? Ese día Velasco da el golpe, ¿no? Y la primera acción que va a tomar en su gobierno, la primera gran acción tomada por el gobierno de Velasco, va a ser, chicos, en la recuperación de el petróleo. Esa es la gran medida que hace al inicio, ¿no? Necesitaba, chicos, necesitaba una acción fuerte, ¿no? Una acción que tú digas, ah, no, este gobierno pues va a ser un gobierno de impacto, ¿no? Va a romper el status quo, ¿no? Entonces lo que hace, claro, en realidad los gobiernos se basan, queridos chicos, en el apoyo de la gente, ¿no? En el apoyo de la población. Si hay mucha gente que está en contra tuya y sale a la calle y te genera pues un poco de que tambalee tu gobierno, ¿no? Mientras que el gobierno de Velasco va a dar una acción que genere impacto y que la gente considere que es el camino, ¿no? Y este es la estatización, pues, de la IPC, ¿no? Él va a agarrar y va a tomar el control de la IPC. Va a transportar a sus soldados y con los soldados va a tomar la IPC, ¿no, chicos? Ahora, cuando él toma la IPC, ahí nada más ya, ese día se le conoce como el Día de la Dignidad, ¿no? Fue aplaudido por mucha gente, chicos, ¿ah? Por mucha gente.
Y se creyó, pues en realidad, ¿no? Que el Perú ahora, creando, tomando el control de la IPC, iba a tomar las riendas del petróleo y esto iba a generar un crecimiento económico. ¿Bien? Recuerda también que fue influenciado por la CEPAL. ¿Alguien sabe qué es la CEPAL? ¿Alguien tiene idea qué es la CEPAL? ¿Nadie sabe? Te lo pongo en el chat, chicos. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esa es la CEPAL, chicos, ¿bien? La CEPAL había pues dado como una recomendación el impulsar el modelo Easy. Esto sí lo hemos escuchado antes, ¿ah? ¿Qué era el modelo Easy, muchachos? ¿Qué era el modelo Easy? ¿Qué era el modelo Easy? Esto lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, en economías como la peruana. El modelo Easy. ¿Nadie recuerda? No, no es el proteccionismo. No, no. El modelo Easy estaba vinculado, muchachos. El modelo Easy está vinculado a la industrialización por la sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que como en la Segunda Guerra Mundial las potencias pues, se encontraron enfrentadas, el comercio se paraliza con sus compradores normales y lo que se les recomienda es que estos países subdesarrollados generen y produzcan sus propios productos, ¿no? Lo que antes importaban, ¿no? Ahora ellos lo tienen que producir, ¿no? Bien, además también Velasco, chicos, estuvo presente, bueno, estudió en el CAE. Ya, del CAE ni sabes, ¿no? ¿Qué era el CAE? ¿Qué era el CAE, chicos? Muy bien, era el Centro de Altos Estudios Militares. ¿En qué gobierno se creó el CAE? En el gobierno Rodríguez, claro, muy bien, ¿no? En el gobierno Rodríguez. Muy bien, chicos. Entonces, en el CAE los militares ya no eran solamente militares, ¿no? Ya no eran gente que tenía una preparación de disparar estratégica, ¿no? Sino que ahora eran personas que habían tenido pues estudio de geopolítica, ¿no? Presencia política, una preparación, ¿no? En el CAE, donde había pues hasta el día de hoy los militares, los generales sobre todo, pues son preparados, ¿no? Reciben capacitaciones, charlas, ¿no? Todo ello. Entonces, de esta forma, muchachos, ya Velasco, ¿no? Y con el CAE, ¿no? Y con la cúpula de los militares, ¿no? Pues en este caso asume el poder y aplica una serie de cambios y una serie de reformas que en realidad se caían ya, se estaban cayendo, ¿no? Por su propio peso, estas reformas se caían. El plan que propone Velasco es el famoso Plan Inca. Ya, chicos, el famoso Plan Inca. El Plan Inca es la planificación de las reformas que él quería. Y reformas que, chicos, miren, yo me voy a poner en un punto neutro, ¿ah? Y vamos a tratar de analizar los pros y contras de Velasco, ¿bien? Pero va a ser un gobierno muy polémico, ¿ah? Yo te he dicho hasta el día de hoy, y te lo sigo diciendo, que en el Perú hay, en el siglo XX al menos, tres presidentes muy polémicos. El primer presidente polémico es el presidente Leguía. El segundo presidente polémico es Velasco y el tercero posiblemente sea Fujimori. Bien, entonces esos presidentes polémicos del Perú van a generar siempre una división y Velasco es uno de ellos, ¿no? Lo que él buscaba era modernizar el país por vía autoritaria. No hay congreso, ¿bien? No hay elecciones, no hay no hay tampoco, chicos, una libertad de prensa. En el año 74 Velasco lo que hace es tomar los medios de comunicación. Y eso es propio de una dictadura, pues muchachos. El día de hoy, por más que te pueda caer mal la presidenta actual, ¿no? Y por más que sea una inoperante posiblemente para ti,
no puedes decir que esto es lo que estamos viendo el día de hoy es una dictadura, pues, porque tú puedes salir a la calle y decirle a la gente que lo que opinas de ella, ¿no? A ver, haz eso en Cuba, a ver, haz eso en Corea del Norte, no te van a permitir, ¿no? Entonces, lo que hace Velasco es como controlar, ¿no? Controlar los poderes mediante, pues, mediante el, mediante el Plan Inca, ¿no? Que era el proyecto de Velasco. Y bueno, lo que él buscó para que el Perú creciera era pues la estatización de los recursos estratégicos, ¿no? Los recursos que tenía el Perú, los recursos más importantes del Perú tenían que ser estatizados, o sea, el Perú tenía que controlarlos. Ese era el proyecto de Velasco. Ahora, yo te digo algo, muchachos, yo te digo algo y quiero que me respondas. Si yo el día de hoy ya no me llamo Franco y me llamo Albert Einstein, ¿significa que yo soy un experto en física? No, ¿verdad? No, no podría serlo, ¿verdad? Porque no solamente cambiando el nombre me convierto pues en un físico, ¿verdad? Bien, muchachos, yo me cambio el día de hoy el nombre a William Shakespeare y no soy pues un literato experto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, muchachos, con este tipo con este gobierno, ¿no? O sea, lo que hace Velasco es tomar el control de los recursos estratégicos y decir, ah, ya, ahora se llaman Perú, ¿no? Por ejemplo, la IPC le cambió de nombre, ¿no? Tomó el control de la IPC y fundó Petroperú. La Corporation, Centromin, ¿no? La Marcona, por ejemplo, Minin, Hierro Perú, Pesca Perú, Entel Perú, Aeroperú, Enafer. Ya pregunta, chicos, o sea, con solamente cambiar el nombre ya hiciste al Perú un país industrial. No, pues muchachos, porque ¿qué se necesita aparte de cambiar el nombre? Claro, capacitarte, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se necesita? Hacer reformas. Sí, pues estás olvidando de algo, pues. Chicos, para poder ser un país industrial necesitas capital, necesitas invertir, necesitas tecnología, necesitas también gente capacitada, ¿no? Yo te pregunto, ¿eso había? ¿Eso había en el Perú? No, chicos, eso no había. Petroperú es la empresa, digámoslo, que ha sobrevivido más tiempo, ¿no? Y Petroperú, chicos, hace tiempo que está en bancarrota. Hace tiempo que Petroperú subsiste de la inyección económica que hace el Estado. Dinero que les, dinero que le cuesta pues a todos los peruanos, ¿no? Pero sigue subsistiendo. Más que nada por un tema romántico, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, no, a Petroperú no hay que privatizarla porque es la empresa de los peruanos. Chicos, es una empresa que tiene pérdidas millonarias todos los años, muchachos. En el gobierno de Castillo se le inyectó 18.000 millones de soles y no recuperaron Petroperú y no mejoró la situación. O sea, el problema del gobierno de Velasco fue ese. O sea, el problema de Velasco, chicos, fue ese en realidad. Fue que las empresas que se crearon no tenían un funcionamiento específico, no tenían una claridad, no tenían tecnología, no tenían nada de eso. Entonces, muchachos, por esas razones es que todo eso generó pues que generó que esas empresas, unos años después, estén en bancarrota. Y por eso entenderás de que apareció Fujimori y lo que hizo Fujimori fue rematar las empresas, ¿no? Fujimori remata las empresas, unas empresas que estaban quebradas, muchachos. Bien, muy bien, chicos, ahí está. Entonces, lamentable, o sea, la propuesta era buena, ¿no? No digamos que tampoco hay que no darle la mano a Velasco, ¿no? La propuesta fue interesante, ¿no?
Una propuesta que buscaba pues que el Perú intentara tomar el control de los recursos que más vendía, ¿no? Pero el problema fue, muchachos, la falta de planificación, la falta de un proyecto, ¿no? La falta de un programa. Eso es lo que conllevó, chicos, a que Perú, al final y al cabo, pues termine mal, ¿no? Termine muy mal, muchachos. Lamentablemente, el gobierno de Velasco nos va a conllevar, pues, a que vayamos en una pendiente que la siguiente vez, porque la siguiente década nos va a costar muchísimo, chicos, ¿ah? Más aún todavía con los malos gobiernos que van a llegar, ¿no? Pero, bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Sí, muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, chicos, continuamos entonces. Ahora, el legado más grande de Velasco y por el que más se le recuerda es la reforma agraria, chicos, ¿eh? Es la reforma agraria. Reforma que Velasco hace. Y es una, chicos, la reforma agraria era una reforma que se caía por su peso, ¿ah? O sea, ya venía desde hace mucho tiempo. La reforma agraria, muchachos, venía ¿Cuándo se planteó la reforma agraria? ¿Qué partido político era el que proponía la reforma agraria, chicos? ¿Qué partido político proponía la reforma agraria? ¿Qué partido político la llevó al Perú, ¿no? Y dijo, no, reforma agraria, copiando el modelo. La reforma agraria, chicos, fue una propuesta, muchachos, del APRA. El APRA fue el que llevó la reforma agraria. Y el APRA llevó la reforma agraria porque fue una reforma que había escuchado y que había visto, pues, desde el proyecto de la Revolución Mexicana. Entonces, la reforma agraria, muchachos, mira, y Alan llegó, perdón, Alan, y el APRA, muchachos, llegó del año 1924 que fue fundado. Entonces, el APRA tenía muchísimo tiempo, muchachos, este, tenía muchísimo tiempo, muchachos, viendo el tema, muchachos, el tema de la reforma, ¿no? Y a pesar de eso, la reforma se había atrasado, no le habían dado el tiempo. Cuando Belaúnde intentó hacer la reforma, la habían bloqueado, ¿no? Entonces, ya ahora que no hay oposición, que Velasco tiene el control completo de todo el poder, ¿no? Y que obviamente, porque como te vuelvo a repetir, es un gobierno de dictadura, Velasco agarra y lo aplica, ¿no? Y lo aplica con todo ahora sí con todo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esta reforma agraria, ¿no? Porque obviamente tampoco es que de la nada diga reforma agraria. Es en realidad, chicos, que ya había un malestar, ¿no? Los campesinos ya tenían un malestar, ¿no? Lo que buscaba era pues evitar también las guerrillas, ¿no? Evitar que los campesinos se plegaran a movimientos guerrilleros, ¿no? Que querían pues una vida mejor por parte de los campesinos, ¿no? Además, también evitar el gamonalismo, ¿no? Había todavía sectores, sobre todo en la Sierra Sur, donde la gente vivía pues como si fuese un semifeudalismo, ¿no? Donde cuando el patrón llegaba, ¿no? La gente se arrodillaba ante él y decía, mi patrón, ¿no? Ahí está mi patroncito, ¿no? Se arrodillaba ante él porque el gamonal era como que la máxima autoridad, ¿no? El que agarraba y castigaba, ¿no? Lo golpeaba, los golpeaba a punta de chicotes, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bien, chicos, entonces, esa es la realidad de lo que se vive aquí, ¿no? Una realidad complicada, muchachos, dura en realidad, pero que querramos o no, eso es lo que estaba pasando, pues, ¿no? Bien. Ahora, pregunta sencilla. ¿Velasco dio títulos de propiedad a los campesinos? O sea, les regaló las tierras. Le dijo, las tierras ahora son tuyas. ¿Verdadero o falso? Falso, chicos, muy falso, ¿ah? Muy falso. Ese es una, ese es un mito, chicos, que yo lo escucho muchísimas veces, ¿ah? Es un mito, muchachos, que yo lo escucho hasta por gusto, ¿ah? Y lo escucho de gente preparada, de gente capacitada, de gente que sabe de historia, ¿no? Esa idea de que no,
que Velasco regaló las tierras y le dio dignidad al campesino. No, mentira, Velasco no le dio la tierra al campesino, no se la regaló. ¿Y saben por qué no se la regaló, chicos? ¿Saben cuál por qué Velasco no le regala las tierras al campesino? ¿Saben, chicos, por qué Velasco no le regala las tierras al campesino? Porque si le daba las tierras al campesino, el campesino las podía vender, pues. Oh, si el campesino, es que el campesino no tiene mucho dinero, mucha tecnología para poder, en este caso, trabajar la tierra. Entonces, había el temor de que si se le daba las tierras al campesino, como título de propiedad, o sea, que el campesino las agarra y diga, estas tierras son tuyas, el campesino agarra y las puede vender. O sea, el campesino agarra a intentar cultivar, se da cuenta que hay muchas tierras que no puede cultivar tantas, y lo que va a hacer agarrar es venderlas. ¿Te das cuenta? Por eso es que Velasco no regaló las tierras, pues chicos. Es una mentira que se repite miles de veces. Que Velasco regaló las tierras. No, no las regaló. Velasco creó cooperativas agrarias y sociedades agrarias para que el campesino se organizara por el temor a que las pueda vender, ¿eh, chicos? Pero eso no fue la parte negativa de repartir las tierras en cooperativas. Es que en realidad el temor del gobierno era de que vendieran las tierras, pues hijo. Andrea, o sea, el temor era que se vendieran las tierras. O sea, el temor era de que, mira, voy a darle las tierras a la gente y la gente lo va a vender. Por eso es que crearon cooperativas y sociedades agrarias. Ahora, ¿sabes cuál fue el problema de esta reforma? Porque la reforma, los objetivos eran claros, pero el gran problema de la reforma es que la reforma agarró todas las tierras. O sea, la reforma agraria le metió, digamos así, le quitó las tierras a a todos los hacendados. Y chicos, y habían hacendados y habían haciendas que sí estaban funcionando. Habían haciendas que sí tenían un buen funcionamiento. Ese es el gran problema de todo esto. ¿Sabes qué? Te cuento algo, muchachos, pero por ejemplo, acá en la costa había una hacienda, no sé si lo habéis escuchado. La hacienda Wando se llamaba. Una hacienda famosísima, chicos. Una hacienda famosísima, una hacienda que tenía las naranjas y las mandarinas Wando sin pepa. Claro, pues, esa hacienda, chicos, estaba en su mejor momento, en su apogeo, estaba próspera, exportaba a gran medida. Y cuando viene la reforma agraria, muchachos, cuando la reforma agraria se aplica, esa hacienda se ve en picada, como varias haciendas de la costa, como varias haciendas que terminan, pues, en este caso, en quiebra, en crisis. Chicos, a ver, lo de los problemas de evitar las luchas de los campesinos, eliminar el gamonalismo, era eso más en la sierra. O sea, el problema fue que él aplica la ley, le aplica para todas las haciendas, para todos para tanto de la sierra, de las haciendas de la costa como de la sierra, y con esto, pues obviamente, no se da cuenta de que va a afectar la producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el campesino no está preparado para producir en la medida que producía los hacendados, pues chicos, porque ellos tenían capital que estaban invirtiendo, ellos tenían también, en este caso, maquinaria, cosa que tampoco tienen, no tienen capacitación técnica. Entonces, hay una serie de cosas, chicos, que no tiene, muchachos, el campesino, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es de que hay una falta perdón, a reducirse la producción, ¿no? No hubo apoyo técnico, no hubo apoyo industrial, chicos, y pues esto se va a ver con gran medida la siguiente década, porque la siguiente década el Perú va a empezar con la escasez de productos, la moneda va a aumentar, y bueno, pues muchachos, la crisis se va a agudizar, ¿bien? Pero sí, sí era importante, y vamos a dársela ahí a Velasco, que era necesario reivindicar al campesino, ¿no?
porque el campesino estaba pues olvidado, ¿no? Era un personaje que en esa época se le llamaba indígena, ¿no? Y que él es el que le llama campesino, ¿no? Él crea el Día del Campesino, ¿no? Antes era llamado el Día del Indio. Entonces, el problema no fue repartir en cooperativas, sino generalizar. Sí, ese fue uno de los errores de la reforma, ¿no? Que chapó todas las tierras. Te cuento, Andrea, que yo, bueno, yo tengo un profe, yo tenía, no ten, bueno, tengo porque creo que el profesor enseña te queda su enseñanza para siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un docente, ¿no? Que es el profesor, que es el profesor, muchacho, Carlos Contreras. Carlos Contreras es docente de la Universidad Católica y de San Marcos. Y Carlos Contreras tiene un libro. Yo siempre hablo de él, siempre y cada vez que lo encuentro en la feria del libro, cada vez que lo veo en una conferencia, me acerco a saludarlo y se acuerda de mí y conversamos. Y Carlos Contreras tiene un libro que se llama Historia del Perú Contemporáneo, donde en ese libro, si a ustedes les gusta la historia, más allá de su examen de admisión, este, lo que ocurre, chicos, es que en ese libro él entrevista a tres funcionarios, perdón, a tres partícipes de la reforma, al hacendado, al que le quitaban las tierras, al, al campesino y al trabajador. Y pues el campesino, obviamente, vive una euforia, vive una alegría, ¿no? Está todo feliz porque cree que le va a ir mejor, porque hay una propuesta, un proyecto de seguir mejorando y todo lo demás. El hacendado, pues, va a estar completamente molesto, los familiares también, porque van a sentir cómo les quitaron sus tierras y todo ello. Y el contratado, la gente que se le contrataba, la mano de obra contratada, vivía una incertidumbre, porque no sabía si el pago iba a ser el mismo, no sabía si ahora el dinero iba a alcanzar, ¿no? O sea, no sabía qué iba a venir después de la reforma, ¿no? Y es muy interesante analizar esos tres puntos, ¿no? Analizar esos tres puntos, chicos. Entonces, la reforma agraria fue un proyecto, muchachos, que sin lugar a dudas fue interesante, pero que lamentablemente no, no, el campesino era aquella persona que no tenía tierras, pero había una mano de obra también contratada, pues también, una mano de obra que funcionaba como que si fuese obrero, ¿no? Ahora, el gran problema de la reforma es que no hay capacitación técnica y apoyo técnico. Y es que, chicos, yo te pregunto algo, para tú poder invertir, ¿qué necesitas? Sí, tú puedes tener conocimiento, pero necesitas capital, pues muchachos. Necesitas capital para poder invertir. Y te pregunto, ¿tenía eso, chicos? ¿Tenía eso el campesino? No, pues muchachos. Pues la reforma agraria lamentablemente va a terminar, chicos, siendo eh, negativa, ¿no? Bien, muchachos. En el tema económico, en el tema social, yo siempre te la doy, ¿ah? Yo siempre se la doy a los defensores de Velasco. En el tema en el tema, chicos, social, siempre les digo de que, claro, pues es necesario que el campesino haya sido reivindicado, ¿no? Pero en el tema económico, jalao, pues, muchachos. ¿Ven? Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, chicos. Ahora, el Velasco, muchachos, buscaba pues de que el gobierno, ¿no? Que el gobierno, no se le sea opositor a él, ¿no? Por eso él creó el famoso Cinamos. ¿Han escuchado hablar sobre el Cinamos? ¿Han escuchado ustedes hablar alguna vez sobre el Cinamos? ¿Sí? ¿Nunca? ¿Alguien sabe qué es el Cinamos?
Te lo pongo en el chat. Es el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Es el sistema de apoyo, chicos, a la movilización social, ¿bien? Esta gente apoyada, pues, a Velasco. Pregunta, si esta gente, esta gente está empadronada en el en el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social dada por el gobierno de Velasco, ¿esta gente va a hablar mal o va a hablar bien de Velasco? Si es del gobierno, ¿va a hablar bien o va a hablar mal? Va a hablar bien, pues muchachos, claro, va a hablar bien. Obviamente va a hablar bien, muchachos. Muy bien, chicos. Entonces, ese es el Sinamo, ¿ven? Es el Sinamo. Bien, muchachos, ahí está. Ahora, te dije hace un rato, muchachos, de que una característica de una dictadura es el control de los medios de comunicación. Entonces, lo que hizo el gobierno de Velasco, muchachos, fue también tomar el control de los medios de comunicación. Bien. Y aquí, chicos, sí genera, pues, obviamente, molestia, pues, ¿no? Porque el gobierno de Velasco, cuando controla los medios de comunicación, ya sabe que toda la oposición está controlada, pues, ¿no? Y la oposición va a ir viendo cómo los civiles, sobre todo, van a ir viendo cómo romper con eso, ¿no? Y acá se crea, chicos, el famoso INADI y el OSI. ¿Bien? Se crea, chicos, el SINADI y el OSI. El SINADI, muchachos, es el Sistema Nacional, te lo pongo en el chat, el Sistema Nacional de Comunicación Social. De Comunicación Social, ¿bien? Y el OSI, chicos, y el OSI es la Oficina Central Oficina Central de Información. ¿Ya, chicos? Ese es el SINADI y el OSI. Bien, chicos, denme 30 segundos, chicos, por favorcito. Bien, chicos, ahí está. Mil disculpas, chicos. Estaba poniendo a cargar mi lacto, muchachos. Mil disculpas. Ahora sí. Es la Oficina Central de Información y Sistema Nacional de Comunicación Social. De esta manera, muchachos, pues el gobierno controla la prensa, ¿no? Y chicos, te guste o no, tiene que haber siempre libertad de información, pues muchachos. Te guste o no, siempre tiene que haber oposición, chicos. Siempre tiene que haber gente que... Por ejemplo, el día de hoy, muchachos, te pregunto, los medios de comunicación tienen tendencias, ¿verdad? ¿Sí o no? Los medios de comunicación tienen tendencias, ¿verdad? Claro, pues hay gente que es de tendencia de derecha, hay gente que es de tendencia de izquierda, ¿no? Hay gente que es de tendencia de centro, ¿no? Pero los grupos políticos, chicos, los medios de comunicación tienen tendencias, muchachos, tienen tendencias sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leo La República, ustedes se van a dar cuenta claramente que La República tiene una tendencia, pues, ¿no? Cuando ustedes lean El Comercio, sabrán también que el comercio tiene una tendencia, ¿no? ¿Está mal? Siempre que mm, conecte una información diferente cuando se trata pues de un aliado político, ¿no? Cuando es tu aliado político y tú lo tratas bien, ahí sí pues está lamentablemente está mal, pues, ¿no? Porque está manipulando la información. Bien, chicos. Bien, muchachos, ahí está. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, viene también la reforma educativa de Salazar Bondi, chicos. Acá les voy a pedir, por favor, su participación. Pregunta, chicos, pregunta. ¿Quiénes aquí son de colegio público? ¿Quiénes aquí han estudiado en colegio público? Levanten la mano. Comienzo levantando la mano yo, porque yo soy de colegio público. Génesis también, ahí está. Ahí está, hay más. Lo máximo, chicos. Ahí está, Sanfil dice IE 6063. Muy bien, primaria nomás, profe, está bien, no hay problema.
Por los que han estado en secundaria saben que ahí llevan un curso llamado EPT, ¿verdad? El 21154, ahí está, Stefano. Y ese EPT es educación para el trabajo, ¿verdad? Mira, yo soy de un colegio que, mira, eso debe ser algo anecdótico en mi vida porque mi colegio está al frente de mi casa y mi colegio se llamaba José Carlos Mariátegui y La Chira. Y yo soy pues muy lejano al pensamiento de Mariátegui, ¿no? Yo no soy de izquierda. Sí llegaba tarde, Piaget, sí llegaba tarde. Y para colmo yo estudiaba en el turno tarde, que era lo peor. Pero son cosas de la vida, pues, ¿no? ¿Quién diría que ahora yo estoy aquí acompañándole a ustedes, aconsejándoles, pues, ¿no? ¿Quién diría? Bien, chicos, ahí está. Entonces, Salazar Bondi justamente crea eso. Crea, crea muchachos, la educación, lo que el día de hoy se llama educación para el trabajo, en esa época se llama educación técnica, ¿no? La educación técnica. Ahora, ¿por qué nace la educación técnica? A partir, pues, muchachos, de la propia realidad, ¿no? De las necesidades de la sociedad. Obviamente, muchachos, no todos podían ingresar a la universidad. En esa época no había tantas universidades. No es como ahora que pues hay un montón de universidades privadas, ¿no? En esa época habían poquísimas. Estaba San Marcos, ya estaba la Uni, estaba la Católica, ¿no? La Villarreal, ¿no? La Cantuta, pero no había más, ¿no? Agraria, por ahí, ¿no? Entonces, no habían tantas universidades particulares. Entonces, ¿qué pasaba con este grupo de estudiantes que habían venido también? Pensando también en Lima, ¿ah? Porque Lima era uno de los problemas porque en Lima se había dado una sobrepoblación. Entonces, estos hijos ¿no? Estos jóvenes que acaban de terminar su colegio y que pues no pueden ingresar a la universidad, no van a estudiar en la universidad. Entonces, ¿qué hacen ellos, no? Tienen que trabajar, ¿no? Tienen que ver la forma como trabajar. Por esa razón es que nace la idea de Bondi de poner la educación técnica. Yo, por ejemplo, llevé en la secundaria carpintería, ¿no? Yo llevaba carpintería, por ejemplo, ¿no? Ahí hice mis mesitas, ¿no? Hice un par de cositas, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, entonces, ¿eso para qué era? Pues en el caso de que yo no pueda ingresar a la universidad, en caso de que no, yo me pueda valer por mí mismo, ¿no? Yo me pueda valer por mí mismo y pueda trabajar, ¿no? Y pueda agarrar y no sé, tener ahí mi trabajito de carpintero, ¿no? Ganarme ahí mis moneditas, ¿no? Bien, chicos, claro, y está. Así pues, muchachos, ¿ves? La educación técnica, ¿no? Esa es la educación de Bondi, chicos. Y bueno, yo te he dicho yo de que yo enseño también en colegio público, ¿verdad? Sí te conté, ¿verdad? Sí, sí, sabes eso. Y pues, por ejemplo, ahí yo agarro y estoy en un colegio técnico donde los chicos tienen 8 horas a la semana de educación técnica, ¿no? Repostería, textil, carpintería, ¿no? Electricidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bien, muchachos. Sí, 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 ahí te paran haciendo horas nomás todo el día. No, no, mentira, mentira. Es importante esa educación. Bien, muchachos, ahí está. Ahora, ¿saben también qué ocurre durante el gobierno, muchachos, de Velasco? Velasco, a ver, te cuento algo personal. ¿Bien? Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo estudio educación, ¿verdad? Sí sabían que yo estudio educación, ¿no? Yo estudié educación en secundaria, especialidad en ciencias sociales. Yo bueno, ahora me he especializado en historia, ¿no? Pero yo soy de ciencias sociales, o sea, geografía, economía, ¿no? Bien, ahora, este, yo, por ejemplo, durante mi carrera universitaria, yo no he pagado ni un sol. Las matrículas que yo he tenido han sido, pues, sustentadas por la universidad, ¿no? Los carnet universitarios también me lo han dado, ¿no? Y pues no he tenido un pago adicional, ¿no? Salvo que, bueno, cuando ya terminé la carrera, que fue mi bachiller y todo eso, ¿no? Ahora, yo te digo algo, ¿por qué? Porque, chicos, en las universidades públicas, normalmente la universidad termina siendo gratuita. Bueno, nada es gratis porque salen nuestros impuestos, pues, ¿no? Pero los estudiantes pueden llevar sus años de estudio sin necesidad, pues, de que estar pagando pensiones, todo eso, ¿no? Ahora, ¿saben qué es lo curioso de estos chicos? De que, por ejemplo,
En la época que yo estudiaba, se aceptaba hasta 5 matrículas. ¿Qué significa? Que tú podías jalar un curso 4 veces. 4 veces, chicos, no seas malo, pues si tú jalas un curso 4 veces ya algo está fallando en ti, pues, ¿no? Para colmo, en realidad nacional no vas a jalar pues 4 veces, ¿no? Me dejas mal, ¿ah? Me dejas mal, chicos. ¿Ah? No, no, no. Realidad nacional tienes que probarlo con 20 muchachos. ¿Ah? Tú tienes que saber más que tu profe. En realidad nacional. En los cursos generales. ¿Bien? Ahora, pero ahora con la SUNEDU, ¿no? Se habla de que, bueno, con la SUNEDU se aprueba de que ahora solamente puedan haber 3 matrículas. ¿Qué significa eso? Que solamente puedes tener 2 repitencias, ¿no? La tercera repitencia te sacan ya de la universidad, ¿no? Claro, la famosa trica, pues, ¿no? Antes no, antes te dejaban como 5 matrículas, chicos, ¿ah? 5 matrículas. Ahora, profe, ¿por qué me está contando esto? Ya, porque en el gobierno de Velasco se aprueba una ley que dice que aquellos estudiantes que han jalado el curso, para poderse volver a inscribir, tienen que pagar 100 soles. Eso es lo que dice Velasco. Los que han jalado el curso, el primer curso es gratuito, pero los que jalan tienen que volver a pagar, ¿no? Perdón, tienen que pagar. Y pues obviamente, chicos, todo el mundo sale pues en contra, pues, ¿no? No querían, los estudiantes se van a levantar, ¿no? Van a irle con todo a Velasco porque obviamente eso generó un problema para ellos, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, ahí hubo un enfrentamiento donde lamentablemente fallecieron estudiantes, ¿no? Y ahí sale una canción, ¿no? La Flor de la Retama. Una canción, muy, una canción, muchachos, muy, particular, ¿no? Bien, bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien, muchachos. Ahora, Velasco decía que él no era socialista. Velasco se decía que él era, pues, él siempre decía que era nacionalista, ¿no? Él era de centro, decía, ¿no? Pero las ideas de Velasco colindaron siempre más con la izquierda, ¿no? Es más, tuvo mejor relación con la izquierda. Por eso, por ejemplo, él, si bien es cierto, formó parte de los no alineados, ¿no? Él formó parte del grupo de los no alineados. Él tuvo una muy buena relación, pues, con Cuba y con la Unión Soviética. Tuvo una buena relación con Cuba y con la Unión Soviética, demostrando, pues, claramente que, que su gobierno, ¿no? Además también porque expropió a las empresas norteamericanas también, ¿no? Ujú. Demostró pues claramente una tendencia un poco más cercana a este grupo social, ¿no? La amenaza, muchachos, de la enmienda Lover es la amenaza, muchachos, de los Estados Unidos, ¿no? Por el tema de que les habían expropiado sus tierras, sus negocios, pues, ¿no? Las empresas, muchachos, que habían sido expropiadas, pues, el Estados Unidos, estaba enojado, pues, con ellos, ¿no? Está enojado con ellos y obviamente hubo ahí un problema, ¿no? Una serie de temor, ¿no? También no tuvimos una muy buena relación con con Chile. Tampoco tuvimos una muy buena relación con Chile. ¿Alguien sabe lo que pasó en Chile? ¿Alguien sabe? Ya, a ver, te cuento un poco lo de Chile. En Chile, muchachos, ganó las elecciones un presidente llamado Salvador Allende. Salvador Allende era un presidente que por primera vez, digámoslo así en la historia, un presidente de izquierda había llegado al poder mediante elecciones. Los presidentes, bueno, los jefes de Estado que habían llegado al poder antes habían llegado mediante golpe de Estado. Y Allende fue el primero en llegar, pues, mediante elecciones, ¿no? El primer líder de izquierda que respetó las elecciones. La izquierda estaba más cercana a los golpes, ¿no? Al golpe de Estado, ¿no? El pensamiento de Marx, ¿no? Que la revolución armada y todo eso, ¿no? Conllevaba, pues, al poder, ¿no? Entonces, el problema fue que Allende, comenzó, pues, la crisis en Chile empezó, ¿no? Brevemente, empezó a haber cierto malestar y Pinochet da un golpe de Estado en el 73, ¿no?
En el 73 Pinochet da el golpe de Estado y la relación pues con el Perú no fue muy buena que digamos, ¿no? Hubo tensiones, ¿no? Se habla de que a Velasco se estaba armando ya para poder recuperar Tacna y Arica, ¿no? Pero que al final nunca llegó a eso. Además, también recuerda que durante el gobierno de Velasco se celebró, estábamos cerca, chicos, a celebrar pues 100 años de la guerra con Chile, ¿no? Además, también se cumplían 150 años de la independencia del Perú, ¿no? Entonces, era una época donde se buscó pues formar un nacionalismo importante, ¿no? Bien, ahí está, chicos. Ahora, ¿alguien sabe a qué personaje histórico le dio mucho valor el gobierno de Velasco? Sí, claro, en el Plan Cóndor. Ujú, Crin Muriel. Estados Unidos respaldó las dictaduras de derechas. Bueno, las dictaduras militares en realidad, ¿no? Respaldó, ¿no? Ujú. Sí, a Tupac Amaru se le dio, chicos, una cabida muy grande en el gobierno, ¿ah? Durante el gobierno de Velasco, fue como que Tupac Amaru la figura imponente, ¿no? O sea, se habló bastante de Tupac Amaru, se escribió mucho sobre Tupac Amaru, ¿no? Este, hubo obras sobre él, ¿no? Bastante, chicos, sobre Tupac Amaru, ¿ah? Era la figura. Y ahí también, o sea, dentro de enaltecer a Tupac Amaru también viene pues un poco el perder un poco la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque a Tupac Amaru lo idealizan y dejan de analizar en realidad el contexto que fue Tupac Amaru. Bien, chicos. Claro, de la revolución, en realidad, cuando Velasco salía a hablar, había una gigantografía ahí de Tupac Amaru en la parte de atrás, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ahí está. Muy bien, muchachos. Bueno, la crisis del petróleo, muchachos, en el 73, ¿no? También se terminó dando. Lo que en el entorno internacional generó un problema económico y pues chicos, no había de otra, el gobierno de Velasco no respondía, la crisis se agudizaba, los problemas venían y pues con todo esto muchachos, ya hasta el propio Velasco se había deteriorado, ¿no? Su propia salud se había visto pues afectada, ¿no? Recuerda, por ejemplo, que el gobierno de Velasco, bueno, el propio Velasco, chicos, sufrió una enfermedad y tuvo que amputar una pierna. Le amputaron una pierna, chicos. Fue terrible la Velasco, ¿ah? Bien, muchachos. Ujú. Y bueno, en el 75 sale la huelga de policías, muchachos. Una huelga. ¿Te imaginas Lima sin policías, muchachos? ¿Te imaginas, chicos, lo que es? Como, no, mira, es que ahora hay policías, ¿ah? O sea, mira, si Lima es peligroso con policías, imagínate sin policías, ¿ah? Sería una sangría, chicos, ¿ah? No saldrías de tu casa para nada. Pero bueno, chicos, a lo que voy es. Ah, ya, claro, ¿no? Pero igual de todas maneras, cuando alguien ve al policía, como que se aguanta un poco, ¿no? Hasta los propios conductores, ¿no? Cuando ven al policía ya se comportan bien, ¿no? Ahora, sin policía, chicos, era saquear, era pues era un laberinto, ¿no? Y eso fue lo que terminó pasando, chicos, ¿ah? Eso terminó pasando. La huelga de policías debilitó, pues, más aún todavía al gobierno de Velasco. Y Velasco entendió, pues, que su gobierno ya había llegado a su fin, ¿no? Le van a dar un golpe institucional, muchachos. Velasco va a terminar su gobierno. Y va, pues, de esa forma, muchachos, a finalizar el famoso gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, muchachos. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Muy bien, chicos, perfecto. Ujú. Un gobierno, un gobierno, muchachos, que siempre va a despertar, pues, debate, ¿ah?
Siempre va a despertar debate el gobierno de Velasco, muchachos. ¿Qué economía hubo en el Perú, en el país ahí? Bueno, era una economía con participación estatal, ¿no? Con mucha teoría keynesiana, ¿no? El gobierno estatizó medios de producción, se encargó después de crear empresas extranjeras. No sé si tanto capitalismo, porque el capitalismo cree pues en el libre mercado, ¿no? Y ahí pues cuando hay una, claro, digámoslo así, ¿no? Ese es el término con el que se lo conoce ahora, ¿no? No, lo de Velasco fue un gobierno nacionalista, ¿no? No podríamos decir ortodoxo o heterodoxo. Porque un gobierno ortodoxo es aquel gobierno que sigue pues, los lineamientos dados por el Banco Mundial, por el Banco Central, por el Fondo Monetario, ¿no? Y un modelo heterodoxo es un modelo desordenado que agarra un poco de todo, ¿no? Que mezcla las ideas, ¿no? Como el que fue el de Alan García, por ejemplo, ¿no? Pero lo que Velasco intentó hacer es una industrialización del Perú, pero muy mal armada, ¿no? Al caballazo, pues, ¿no? Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Ujú. Sí, chicos, ahí está, ¿no? Bueno, está más ligada, pues, el gobierno, vuelvo a repetir que el gobierno de Velasco está más ligado a medidas socialistas y nacionalistas, ¿no? Un poco que se perdió el libre mercado, pues, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. Bien, chicos, y bueno, pues llegó el golpe institucional, le dieron golpe de Estado a Velasco, muchachos, y con esto llega Francisco Morales Bermúdez. Y Francisco Morales Bermúdez entra en un momento complicado, muchachos, estaba todo tenso, todo se vivía pues con un ambiente político desfavorable porque la reforma no se había hecho, este, las reformas no habían funcionado y había generado una serie de malestar social, ¿no? Profe, ¿sabe por qué Velasco tuvo esas inclinaciones? Porque eso era el CAEN, pues el CAEN buscó un tema de nacionalismo, ¿no? Y bueno, digámoslo así, en el siglo XX, no sé si ahora todavía, o sea, la idea era que Estados Unidos era el malo de la película, ¿no? Que Estados Unidos era el que estaba sometiendo a los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Eso no solamente pasa en el Perú, pasa en Chile, pasa en Colombia, en todos lados, ¿no? Es como que entonces por esa razón dicen, no, ¿no? El imperialismo norteamericano nos está sometiendo, así que no, tenemos nosotros que hacerle frente, ¿no? Y tenemos que fortalecer el Perú, ¿no? Primero el Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Como un nacionalismo de esa forma, ¿no? Pero más cercanas a ideas de izquierda, pues, ¿no? Las ideas de izquierda son más ligadas, pues, al control de precios, a los subsidios, ¿no? A la participación estatal, ¿no? Que el Estado administre los bienes productivos, ¿no? Bien, chicos, eso fue lo que pasó. Ujú. ¿Todo claro hasta acá? Lo máximo, chicos, bien. Y bueno, de esta manera, muchachos, entra Francisco Vargas Bermúdez y su plan Tupac Amaru, bien, chicos. El famoso plan Tupac Amaru. Bien. Este plan Tupac Amaru, muchachos, lo que buscó fue retroceder a las reformas hechas por Velasco, ¿no? Las reformas de Velasco ya estaban puestas. Lo que hizo el plan Tupac Amaru es retroceder e ir viendo poco a poco cómo devolverle el poder a los civiles, ¿no? O sea, la intención era que el civil recuperara pues el control, ¿no? Del gobierno, ¿no? Crea, por ejemplo, el departamento de Ucayali y pues, ¿cómo darle a los civiles el poder? Pues ahí se va a convocar a la Asamblea Constituyente. Chicos, es importante que tú entiendas cuál es el proceso de formar una Asamblea Constituyente, ¿ah? Porque el día de hoy todo el mundo repite, pues, constitución, constitución, cambio de constitución, ¿no? Pero tú tienes que tener en cuenta de que para hacer una constitución tiene que haber, muchachos, primero que nada, una elección, ¿no? Y ahí vas a darse la elección de la Asamblea Constituyente. Van a ir
los partidos que van a querer participar, ¿no? Y pues van a, van a hacer la consulta popular y la gente va a elegir. Y en esa asamblea constituyente, muchachos, el partido, bueno, el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos fue el APRA, ¿bien? Y el candidato fue Víctor Raúl Haya de la Torre, razón por la cual a Víctor Raúl Haya de la Torre se le va a dar el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, ¿bien? Como presidente de la Asamblea Constituyente, muchachos, este, em, se va a empezar a dar las convocatorias, las reuniones y se va a redactar la Constitución del año 1979. Bien, chicos, ya para este momento, ahí de la Torre ya venía pues desgastado, ¿ah? Ya venía golpeadito, tanto tiempo, pues chicos, mira, que ahí de la Torre estuvo en el año 1919 cuando se dio la ley la ley de las 8 horas laborales. 60 años después seguía acá todavía parado, ¿no? Pero ya venía desgastado, ¿no? Ya venía, ya la salud ya no era la misma, la juventud ya se le había... Bueno, uno dice que la juventud la lleva por dentro, pero el cuerpo avisa, ¿no? El cuerpo avisa, muchachos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, seguir jugando fulbito 3, 4 partidos al día, ¿no? Y ya yo al medio tiempo ya estoy que pido cambio, ¿no? Por el cuerpo avisa, muchachos, ¿no? Y eso que yo no estoy tan veterano, ¿no? Imagínate un veterano más que yo, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, miren, pero sí, pues esto es lo último que hace ahí a la Torre porque ahí nada más fallece. Bueno, lo va a reemplazar Luis Alberto Sánchez, ¿no? O sea, su último gran legado de Aya la Torre es la Constitución del 79, la que él presidió, ¿no? Y pues muchachos, dentro de esta Constitución estaba la mayoría de edad de los 18 años. Pregunta, muchachos, con sinceridad. ¿A los 18 años ustedes están maduramente listos para votar? ¿Crees que el peruano a los 18 años está listo, ha madurado completamente para poder decir, ya, vamos a votar? ¿Qué dices? No. Mire, yo no te culpo, ¿ah? Yo no te culpo, muchachos. Yo no te culpo, ¿sabes por qué no te culpo? Y no culpo tampoco a los jóvenes porque tampoco nunca se les ha enseñado, pues, muchachos. No se les ha enseñado, pues, muchachos. O sea, yo te pregunto, en el colegio, ¿cuántas veces han tenido política? ¿Cuántas veces han hablado de política? ¿Cuántas veces han analizado la Constitución, las instituciones que existen? ¿Alguien sabe cuál es el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público? O sea, o sea, bien, claro, claro, ese por ejemplo a mí también me dijeron, ¿no? A mí también cuando yo entré a San Marcos me dijeron, no te metas en política, ¿no? Y al fin y al cabo en San Marcos hay mucha política, chicos, muchísima política. San Marcos es como un país, un Perú chiquito. Yo te cuento que yo fui asambleísta universitario y consejero de facultad, fui representante de mi facultad. Bien, entonces esto es algo que ustedes de por sí van a aprender. El problema es que cuando llegan a la universidad muchos jóvenes no tienen idea de política y vienen unos cuantos que tienen experiencia, les hablan bonito y les adoctrinan, pues, ¿no? Y terminan ustedes repitiendo cosas que otras personas dicen, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Y el problema es de que ustedes tienen que desarrollar su libre juicio, ¿no? Su libertad de pensamiento. O sea, yo no quiero que tú pienses como yo. A mí me gustaría que tú pienses diferente y el día que nos encontremos por la calle y conversemos, vamos a coincidir en ideas y así como tampoco no vamos a coincidir. Y esa es la política, pues chicos. La política no siempre significa coincidir con ideas, también significa el no coincidir y llegar a un acuerdo. Ujú. Bien. Ahora, ya te contaré más adelante el por qué terminaron quitando pues los cursos de política en los colegios. Pero me imagino que alguien te dirá, pues, o deducirás tal vez el por qué, ¿no? Bien, chicos, entonces a la mayoría de edad.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en realidad, pues, mm, no, está mal generalizar, no puedo generalizar, pero lamentablemente, pues, había grupos que aprovechaban, o sea, yo te digo esto, chicos, un docente tiene que ser muy neutro cuando enseñe. Sobre todo cuando habla de política, un profesor tiene que ser muy neutro. ¿Y por qué tiene que ser neutro? Porque no te puede hablar bien de lo que le conviene y mal de lo que no le del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ahí ya no estás enseñando, estás adoctrinando. Entonces, el problema fue justamente que cuando se vio algunos docentes, a un grupo de docentes, pues se veía pues una tendencia política, ¿no? Una tendencia política, se veía pues hacia qué lado iban, ¿no? Y como que se politizó mucho eso. Por supuesto que puedo compartir mi opinión, Sanfir. Por supuesto que puedo compartir mi opinión y siempre la comparto con ustedes. Lo que yo no puedo hacer es decirte que lo que yo digo es verdad y todo lo demás es mal, es negativo, pues, ¿no? Yo no te puedo decir, para mí este candidato es el mejor. Y te digo ya, así tiene que ser. Esto está bien, esto está bien, esto está mal. ¿No? O sea, yo no soy el amo y señor, pues. Por eso existe el debate, ¿no? Para refutar ideas. Ujú. Entonces, el problema es justamente enmarca a que nosotros como no tenemos mucha experiencia política, porque en el Perú no hay mucha experiencia política, y la verdad es que tampoco a la gente le interesa mucho, este, cuando, cuando aparece alguien, ¿no? Y con una idea, ¿no? Y quiere imponer la idea muchas veces, ¿no? Y no está dispuesto pues a escucharlo. Eso es lo que ocurre muchas veces, muchachos. Bien, eso ya no vamos a reunir, muchachos. Yo, en la cachimbía cuando te corta el pelo y no vamos a reunir, vamos a hablar de política, chicos, ¿ah? Vamos a conversar ahí, te voy a cortar el pelo, obviamente, y vamos a hablar bastante sobre política, ¿no? Pero es muy bonito, chicos, ¿ah? Yo les recomiendo que el de la profesión que sean ustedes, de la profesión que sigan, chicos, acá seguramente habrá muy buenos médicos, no sé si se querrá ser ingeniero, ¿no? Y todo lo demás, todas las profesiones buenas que hay, pues siempre tengas tu lado, pues, de constante a voltear a ver la realidad nacional, ¿no? A ver cómo corre. No muriera, Ismael Guzmán no estuvo en la cantuta, Ismael Guzmán estuvo en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Para explicarte un poco también por qué el adoctrinamiento, pues, ¿no? Ujú. Bien. Bien, chicos, ahí está. Entonces, en la Asamblea Constituyente se aprobó esto, el voto de la mayoría de edad a los 18 años. Bien, vuelvo a repetirte que muchas veces a los 18 años es una edad prematura para poder tomar una decisión. Recuerda que en Estados Unidos la edad es a los 21, ¿no? Bien, y también le da el voto universal. Esta es la primera vez de que pasa, muchachos, en la historia del Perú que van a votar todos. Sepas leer o no sepas leer, sepas escribir o no sepas escribir, aquí van a votar absolutamente todos, ¿bien? El voto universal, ¿bien, chicos? El voto a todas las personas, alfabetas o analfabetas, ¿bien? Y bueno, se convocan elecciones, chicos, en el año 1980 y va a aparecer, lamentablemente, el grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿no? El Partido Comunista Sendero Luminoso, ¿no? A pesar que a muchos amigos míos de izquierda no les gusta, pues que les recuerde que el nombre del partido era Partido Comunista Sendero Luminoso, ¿no? Pero aparece estos chicos quemando pues las ánforas de Chukchi, un pueblo en Ayacucho. Esto pasó en mayo. Y esto fue el momento, muchachos, de la peor época del Perú, pues, ¿no? ¿Sabes por qué es la peor época del Perú? Porque muchas veces me preguntan, profe, ¿esto fue peor que la guerra con Chile? Porque en la guerra con Chile nos masacraron. Y yo les digo que sí, esta época fue peor. Y mi respuesta es contundente porque esta época es peor porque nos matamos entre peruanos, ¿no? Los peruanos se mataron entre sí, ¿no? Entonces, hubo un grupo terrorista, dos grupos terroristas, la fuerza militar también respondió, los campesinos vivían asustados, también cometieron excesos. O sea, al final y al cabo, la sangría dejó, chicos, cerca de 70.000 muertos. Ese es el nombre que le conoce ese es el nombre con el que se le conoce la CBR, amigo. La CBR le llama conflicto armado interno, ¿no? Es la época del terrorismo, ¿no? Porque estos grupos eran terroristas. Bien, chicos, hasta aquí todo claro.
Bien, chicos, muy interesante el tema, ¿verdad? Hoy día sí es un temón, ¿ah? No te puedes quejar hoy día porque es un temón, ¿ah? Y la próxima semana también va a ser un temón, ¿ah? Porque vamos a hablar de Fujimori. Vamos a hablar del gobierno tan polémico de Fujimori, ¿no? Vamos a darle con palo, ¿ah? Tienes que traer tu... Voy a entrar en la clase, la próxima clase, voy a empezar la clase con el ritmo del chino. Una canción ahí del ritmo del chino. ¿Ya? Vamos a darle con palo a Fujimori en la otra semana también, muchachos, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, esta década del 80 fue una década muy complicada, chicos, ¿ah? No sé por qué le decían chino, porque al fin y al cabo el pata era japonés, ¿no? Pero le decían el chino, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Entonces, hoy día vamos a terminar, chicos, la clase hablando de la época de los 80, ¿bien? Y en la época de los 80 muchachos, pues recuerda que hay dos presidentes. El presidente Fernando Belaúnde Terry y el presidente Alan García Pérez, muchachos. Ahorita vamos a hablar de Alan, chicos, ¿ah? Fernando Belaúnde Terry, aquel presidente del Perú que había salido por el golpe de Estado de Velasco. Sí, hoy día vamos a hablar de Alan. Voy a hablar de Alan hoy día y voy a hablar también de Alan la próxima semana, Safía, ¿ya? Vamos a hablar los 2 días de Alan, ¿bien? Ahora, chicos, Belaúnde Terry llega a la presidencia por segunda vez mediante su partido político que es Acción Popular, ¿bien? Participa en elecciones, gana las elecciones, muchachos, y eso ascenderó el retorno a la democracia, el tema de que de nuevo llegan los partidos que antes habían estado y todo eso, agarraron y reventaron, ¿no? Y empezaron pues su desmadre, ¿no? Empezó, chicos, el desastre. Recuerda que Sendero agarró y, por ejemplo, colgó también perros en los postes de Lima. ¿Sabías eso, verdad? ¿Sabías eso que eso también hizo? Claro, fue terrible esa época, chicos. Es la época de los coche bomba, es la época de las desapariciones, es la época de las matanzas en provincia, la década de los 80 es dura, chicos, ¿ah? Una época muy dura. Si tú tienes un familiar que vivió en esa época, te dirá, pues, con crudeza, tal vez, lo difícil que fue esta época, ¿no? Por ejemplo, yo he conversado con profesores de la universidad, ¿no? De San Marcos, y me decían pues que algunas veces habían algunos grupos que agarraban y hacían acciones violentistas en la universidad, ¿no? Que les apagaban la luz y tú no pensabas como ellos, ¿no? Un tema donde en realidad pues la violencia primó, ¿no? Bien, chicos, ahí está. El modelo económico de Belaúnde fue un modelo liberal, ¿bien? Otra vez volviendo al tema del mercado, del libre mercado ortodoxo, siguiendo pues los mecanismos dados por por el Banco Mundial, ¿no? Y por el Fondo Monetario. Ujú. La ley Kuczynski, muchachos, que es, bueno, la Kuczynski siempre lo acusaban de lobby, ¿no? De favorecer siempre a las industrias, ¿no? Internacionales. Pero ya por este momento, muchachos, lo que había ocurrido en el gobierno de Velasco empieza a generar cierta, cierto receso económico, ¿no? Cierta recesión económica, ¿no? A tal punto, muchachos, que Belaúnde va a tener que cambiar la moneda, ¿no? La cambia la moneda, ¿no? Va a cambiar el sol de oro por el inti. Miren la conversión que va a hacer, ¿ah? 1.000 soles de oro van a equivaler a un inti, ¿bien, chicos? Esa es la forma como cambian la moneda, ¿bien, chicos? Bien, chicos, ahí está, ¿bien? Ujú. Ese es el inti. Ahora, pero tú el inti, ¿en qué gobierno lo ves más? ¿En qué gobierno lo recuerdas más al inti? En Alan, pues, muchachos, claro, en Alan. ¿Y por qué en Alan? Claro, pues porque Alan lo destruyó. Ahorita te vamos a hablar de Alan, chicos. ¿Ah? Prepara tu canchita, pues vamos a hablar de Alan. ¿Ah? Bien, chicos, pues acá comienza esta época del terrorismo, muchachos. Vamos a hablar de los grupos terroristas. El primer grupo terrorista es Sendero Luminoso, ¿bien? Es el Partido Comunista Sendero Luminoso, con su líder, pues, Abimael Guzmán, ¿no? Un movimiento que seguía la doctrina del pensamiento Gonzalo, ¿no? Este pata, chicos, era un docente de humanidades de la Universidad de Huamanga, ¿bien? Él había viajado a China, él había recibido preparación de los propios chinos.
él quería aplicar una revolución, ¿no? Según lo que él decía, como la que China había hecho en su región, ¿no? Por eso es que cuando tú veías las pintas, decía, ¿no? Pensamiento, leninista, maoísta, sendero luminoso, ¿no? Así hacían las pintas ellos, ¿no? Y bueno, él decía que era con China porque China era más parecido al Perú, ¿no? Un país agrícola, atrasado, ¿no? Que vivía con un grupo, una cúpula, ¿no? Oligarca, ¿no? Todo eso. Este, fue una época muy dura, chicos. Por ejemplo, durante este gobierno se da la matanza en Lucanamarca, muchachos. En Lucanamarca fue, pucha, fue fatal, ¿ah? En Lucanamarca, chicos, llegó Sendero. Sendero tenía un radicalismo ya completamente marcado, ¿no? Si tú no pensabas como ellos, eras enemigo. Él llamaba revisionistas a todos aquellos izquierdistas que no querían levantarse en armas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Sendero, chicos, vamos a ser lo más sincero posible, Sendero nace de una ala de la izquierda, o sea, por eso se llama Partido Comunista. No es que toda la izquierda sea terrorista, ¿ah? Ojo, ten cuidado. No es que toda la izquierda sea terrorista. Es la izquierda más radical, ¿no? Que salió de una de las alas de la izquierda, ¿no? Ahora, en Lucanamarca, muchachos, en Lucanamarca, Sendero Luminoso mató a 69 personas. Y fue una sangría, chicos, ¿ah? Fueron al pueblo de Lucanamarca a pedir apoyo, el pueblo de Lucanamarca se negó a apoyar y, chicos, empezó pues las matanzas, ¿no? Delante de las esposas mataron a los hombres, muchachos, mataron a la gente, muchachos, en realidad fue terrible, ¿no? Fue muy terrible lo que pasó aquí, ¿no? Niños también, asesinados, ¿no? Los hombres también, ¿no? Y, y fue duro, chicos, ¿ah? Fue muy duro, ¿ah? A mí me parece, muchachos, por ejemplo, de que estas acciones se han olvidado, ¿no? Es que, chicos, lamentablemente nosotros somos un país donde donde la política no ha podido madurar, muchachos, ¿ah? Mm, no, yo no escucho a la gente, a los políticos, por ejemplo, ¿no? Dar unas palabras por lo que ocurrió en Lucanamarca, cada año recordar, ¿no? Darle un saludo pues a las deudas de esta época, ¿no? No veo eso, veo más que se pelean porque, no, sí, que quieres darle una ley de amnistía a los militares o cosas como esa, ¿no? Pero ya no veo o sea, más hay un tema político, claro, es que esos dos extremos son negativos, pues, Muriel. Los dos extremos son negativos. Entonces, por esa razón es que es tan importante recordar, ¿no? Lo duro de esta época, ¿no? La época de, la época, muchachos, del terrorismo fue una época muy dura. Ujú. Bien, muchachos. Ahora, ¿sabes por qué fue tan difícil atrapar a Sendero? ¿Sabes por qué fue tan complicado atrapar a Sendero, muchachos? Porque, chicos, los senderistas nunca supieron detectarlos, nunca supieron quiénes eran. O sea, los senderistas se vestían como civiles. O sea, tú podías agarrar, estar en la calle, estabas en un salón de clase, estabas compartiendo en una bodega y posiblemente un senderista estaba a tu costado y tú no sabías, porque ellos se vestían como civiles. No se sabía quién era Ismael Guzmán, solamente se sabía pues por las pintas que hacían, ¿no? Y unas imágenes que llegaron cuando él era joven, ¿no? Pero no se sabía más. Fue complicado, chicos. Bien, eso es lo que ocurrió, ¿bien? En la década de los 90, por ejemplo, ya cuando Sendero perdió el campo, porque lo que hizo que Sendero llegaba a Lima fue que perdió el campo, porque a los campesinos se le dio armas. Pero no fue aquí. ¿Saben cuál fue el problema de Belaúnde, chicos? Que Belaúnde pensó que estaba enfrentándose a guerrillas. Él creyó de verdad de que se estaba enfrentando a las guerrillas, ¿bien? Y cuando la policía fue, ¿no? Bueno, en esa época era la Guardia Civil fue, pues no encontró a nadie, ¿no? Y por eso es que nunca pudo atraparlos. Bien, chicos, por otro lado está también el grupo terrorista
El MRTA, ¿bien? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Su líder era Víctor Polay Campos. Ellos, muchachos, sí, ellos estaban más cercanos a lo que era la Revolución Cubana. Ellos estaban más cercanos a Cuba, ¿bien? Porque ellos usaban uniforme, ellos tenían sus uniformes ahí, ¿no? Y también atacaban, ¿no? Ellos atacaron, por ejemplo, la primera accionar de ellos fue en el año 84 cuando tomaron y detonaron la comisaría de Villa El Salvador. ¿Alguien aquí vive en Villa El Salvador? Ya. Ahora Villa El Salvador está urbanizado, ¿verdad? Hay una villa, hay campos olímpicos, todo lo demás, ¿no? Pero en esa época no había tanto, ¿no? Recién se estaban poblando, gran parte era arenal, ¿no? Y ahí se metieron, pues, lamentablemente, los grupos terroristas, ¿no? No sé si sabías, Sanfir, perdón, pero ahí en Villa El Salvador mataron a Marilena Moyano en la época de los 90. En la época de los 90, en una pollada, Marilena Moyano, activista, pues, del grupo feminista, ¿no? De las madres de familia ahí, fue disparada y luego le pusieron dinamita en su cuerpo, ¿no? Ujú. Enfrente, bueno, sus hijos estaban cerca de ella, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos, ¿está aquí todo claro? Ujú. Muy bien, chicos, ahí está, ¿no? Ujú. Bueno, muchachos, el temor comenzó a exceder y cuando la gente vive con temor, cuando la gente vive con miedo, la gente también busca su autodefensa. Entonces, muchachos, bueno, acá en la lucha, el conflicto armado interno, que es el nombre con el que se le da a la CBR, tú ya sabes que el conflicto armado interno en la época del terrorismo es lo mismo, ¿ya? Las Fuerzas Armadas y policiales, así como también la población civil, van a cometer algunos excesos, ¿no? Por ejemplo, los campesinos de Uchurajay van a matar a los periodistas, ¿no? A estos periodistas. Porque obvio, pues el pueblo Uchurajay empezó a escuchar, sabía de que había pues había un grupo, ¿no? De terroristas que estaban atacando a gente de población del campo. Y lo que hicieron es ver a estos periodistas que nadie los conocía, que no eran de su zona, y pues creyeron que ellos eran senderistas, ¿no? Y los terminaron matando, ¿no? La Guardia Civil también terminó haciendo un asesinato en Socos y las Fuerzas Armadas en Aucayacu y Putis. ¿Bien? Entonces empezó el descontrol, chicos, y lamentablemente el gobierno de Belaúnde fue muy endeble con esto. Fue muy endeble. Bien, en la parte internacional, chicos, está el conflicto del falso Paquilla, donde Ecuador se pasó de faltoso y entró a un territorio del Perú diciendo que era Paquilla. Obviamente no era Paquilla, por eso se llama así, falso Paquilla. Y tuvimos un enfrentamiento en el 81, ¿no? Conflicto que terminamos ganando. Y también, chicos, aquí en América del Sur se dio el conflicto en las Malvinas, un conflicto que enfrentó a Argentina con Inglaterra, ¿no? Seguramente tú habrás escuchado sobre este conflicto, donde Argentina pues va a ser duramente golpeada, ¿no? Argentina va a perder este conflicto y nosotros nos llevamos bien con los argentinos, chicos, ¿ah? Nos quieren mucho los argentinos. Y nos quieren mucho porque nosotros los hemos apoyado, pues, muchachos. Los hemos apoyado. Nosotros cuando viene este conflicto, ¿no? Les dimos aviones, ¿no? Y también misiles, ¿no? Y además también cuando venían las Copas Américas, ¿no? Los campeonatos que vienen acá en Lima, Perú salía pues con una bandera que decía las Malvinas, siempre Argentina, ¿no? Pero pues en el Perú es clave, dice. Sí, pues chicos, éramos buena gente.
Bien, muchachos. Bien, chicos. Ujú, continuamos. Bueno, en la parte de la ciudad, muchachos, se construyó pues el penal Castro Castro, la Torre Limatambo, el conjunto habitacional también Marbella. Pero un cambio importante que hubo acá, chicos, fue la llegada de Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes es el primer alcalde de izquierda de Lima. Ya, para que llegue un alcalde de izquierda a Lima, ya debes darte cuenta que Lima ha cambiado, pues, ¿no? Porque antes Lima era una ciudad oligarca, una ciudad aristocrática, ¿no? De un sector de la población. Ahora, cuando llega a Lima un alcalde de tendencia izquierdista, es porque obviamente ya hay aquí un cambio, ¿no? Ya han habido, pues, barrios populares que han empezado a poblarse, ¿no? Y ahí llega, chicos, Alfonso Barrantes, el primer alcalde de izquierda, Izquierda Unida, y él crea el vaso de leche, muchachos, ¿ah? El famoso vaso de leche fue un golazo, ¿ah? Un golazo en esa época, ¿ah? Porque había jóvenes que no podían desayunar, gente que no estaba, pues, que no tenía los recursos para poder, comer, ¿no? Y llegó, pues, este apoyo de asistencia social llamado el vaso de leche, ¿bien? Muy querido, Alfonso Barrantes luego postula a la presidencia y pierde, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. Javier Pérez de Cuellar, peruano, ¿no? Va a ser nombrado presidente de la ONU. Javier Pérez de Cuellar también va a llegar luego a querer postular a la presidencia y va a ser masacrado en elecciones por Fujimori, chicos. O sea, Fujimori lo va a masacrar, ¿ah? Lo va a masacrar Fujimori, ¿ah? En el 95, chicos, Fujimori era muy querido, ¿ah? Muy querido, muy querido. La gente lo quería mucho Fujimori en el 95. Es el primer presidente desde que existe segunda vuelta en ganar en primera vuelta. Bien, chicos. Y mira, había terrorismo, crisis económica, descontento social, guerras, y para colmo, chicos, para la mala suerte de Belaunde, viene también el fenómeno del niño, chicos, ¿ah? Ya, Belaunde sí estaba ya para pasarse ruda, chicos, ¿ah? Estaba para pasarse de ruda, el presidente Belaunde, ¿ah? Todo le había salido mal, pues chicos, mira, terrorismo, crisis económica, guerras internacional, problemas sociales, y para colmo, un fenómeno del niño. Bien, por eso el gobierno de Belaúnde, chicos, ha sido recordado siempre como gobiernos muy endebles, ¿no? Muy debilitos, ¿no? Que no pudieron resolver, muchachos, ¿no? Que no pudo solucionar problemas que acoplaban en ese momento, ¿ya? Bien, chicos, ahí está. Y bueno, en el 85, muchachos, va a postular Alan García Pérez. Alan García Pérez, muchachos, era el candidato del APRA. Jovencito García Pérez, todavía no bailaba el teteo, ¿no? Jovencito él ahí. Y con algo chicos, a ver, vamos a ser lo más sinceros posibles con Alan, ¿ah? Alan era un político, pues chicos, un político era. O sea, era un personaje que había sido preparado para la política. No era alguien que recién aprovechó su popularidad y apareció, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver. Porky no es político, pues chicos. Porky aprovechó su popularidad, ¿no? Y llegó. López Chao, lo mismo, pues el rector de la uni, ¿no? Aprovechó su oportunidad, sus 5 minutos de fama y ya quería llegar, ¿no? Vizcarra igual, pues, ¿no? Le cayó por sorpresa ser presidente del Perú, ¿no? Y en la época de pandemia hay gente que lo respalda y llegó, ¿no? El lagarto, ¿no? Igual, pues diría no sé, a ver, ¿de quién más? A ver. Este, me- Carlos Álvarez, ni qué decir, pues muchacho, ¿no? Con todo el respeto que se merece su profesión de Carlos Álvarez, que es. Sagasti tampoco es político, pues, no, no. Es académico él, ¿no? Pero no es político, no es lo mismo. O sea, Batters es periodista, ¿no? O sea, político es un personaje. El político se preparaba antes, tenía escuela de cuadros. El político antes hacía una vida dentro del partido. Llegaba a muy temprana edad y era formado por el partido, con la ideología del partido. Era el gran cuadro del partido, ¿no? Claro, pues ahora, chicos, si yo quiero postular a la presidencia o al Congreso, capaz agarra, voy a un partido y me dicen ya,
Ya tienes que dar, no sé, $20.000, ya ahí tengo que dar, ¿no? Ya me dan un número para postular. Ahora es así, lamentablemente, ¿no? Muchas veces se corre el rumor de que así es por dedo, ¿no? De que ahora, jalan gente para llegar a sus partidos, a sus agrupaciones políticas, solamente pues para ganar votos, ¿no? Antes no era así, chicos. Antes había preparación política, ¿no? Y los partidos ya se han ido perdiendo, pues chicos, se han ido perdiendo. Y bueno, y Alan era eso, ¿ah? ¿Saben quién era el maestro de Alan? ¿Saben quién fue el maestro de Alan García, muchachos? Aya de la Torre, pues claro. Aya de la Torre. Aya de la Torre fue el gran muchacho maestro de Alan, ¿ah? Dicen que cuando Alan se entera de la muerte de Aya de la Torre, dice que a Alan le afecta mucho, dice, ¿ah? Hay una entrevista, muchachos, que le hace Jaime Bailey a Alan García antes de que sea presidente, y le dice, pues, si él se había medicado, porque Bailey ya sabía, a Bailey ya le había llegado la noticia de que a Alan García lo habían medicado, ¿no? Por tema de trastorno emocional, ¿no? Algo así. Y pues Alan le dijo que no, ¿no? Y bueno, luego después ya en su segunda vuelta Alan dijo que sí, pues que le mintió, ¿no? Porque cuando él llegó por segunda vez a la presidencia, cuando compite bueno, él le gana a Ollanta, ¿no? Pero él primero compite con Toledo. Él dice que sí, pues que sí, sí se había medicado y que esa medicación fue porque a él le dolió mucho la muerte de Aya, ¿no? Porque él lo considera como un padre, dice, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Un jovencito Alan, ¿ah? Un jovencito Alan, muy querido por las amas de casa, muy querido por las señoras ya de tercera edad, ¿no? Era un personaje que tenía algo que no tenían los demás, chicos, que era oratoria. Te vendía, te vendía, muchachos, eh, sabía vender su producto, pues, ¿no? Sabía, convencer, ¿no? Él tenía una facilidad de palabra muy notoria. Bien, chicos, ahora lo de Alan va a ser desastroso, chicos, ¿ah? ¿Saben qué? Esto es raro, ¿ah? Porque el APRA, chicos, había peleado tanto para llegar al poder que cuando llega al poder hace algo desastroso, chicos, ¿ah? Primero que nada, que la llegada de Alan fue complicada para el APRA, porque el APRA habían gente que no quería, que no compatibilizaba chicos con Alan, ¿ah? Había gente de la vieja escuela, de la gente que había acompañado a Aya, que quería pues que uno de los antiguos asuma el poder. Villanueva del Campo, por ejemplo, postuló las elecciones en el 80 y no sacó mucho porcentaje, ¿no? Quedó tercero, creo. Pero Alan era el gran caballo de batalla, pues, ¿no? Y Alan le van a poner un apodo, le van a decir caballo loco. El pata empezaba pues a descontrolarse, tomaba decisiones sin el partido, ¿no? Y lamentablemente pues sí, le ganaba también el impulso, dicen, ¿no? Ujú. Muchas veces reaccionaba ante las preguntas que lo apretaban, pues reaccionaba de cierta forma, ¿no? Pero bueno, chicos, lo que hace Alan es agarrar y aplicar un modelo heterodoxo, ¿no? Con recetas keynesianas, ¿no? Entonces va a agarrar y va a aplicar el keynesianismo con muchas medidas, chicos, de tendencia izquierdista, ¿ah? Él congeló los precios, por ejemplo, los subsidios, aumento de salarios, ¿no? Chicos, yo tengo un consejo de amigo. Hace un rato me preguntaste por quién recomiendo votar. Mira, yo te voy a decir que el que gane, si el que gane las elecciones, aplica subsidios, anda viendo a qué país te vas, ¿ya? Porque eso quiere decir, muchachos, que nos vamos a ir en picada. El subsidio ha sido una política, chicos, que siempre ha fracasado, ¿bien? Que siempre ha fracasado. Porque el subsidio funciona siempre y cuando el Estado tenga recursos. Y el día que se caen los recursos, el precio va a volver a su realidad y va a ser doloroso para la gente pagarlo. Y eso fue lo que pasó con Alan, pues. Alan subsidió los bienes de primera necesidad. La leche, el huevo, ¿no? El pan, todo eso. Y cuando se acabó la plata del Estado, empezó lo feo. ¿Bien? Ahora, Alan también se achora de arranque, chicos. O sea, porque Alan agarró y dijo, no pienso pagar la deuda externa. La deuda externa es la razón del por qué estamos mal, así que solamente voy a pagar el 10% de las exportaciones.
Lo que le dijo el gobierno fue, lo que le dijo el Fondo Monetario es, ah, ¿no me quieres pagar? No me hago problema, te cierro el caño, si no me quieres pagar, no te daré más préstamos y también no le voy a decir a la gente que te venda, ¿no? Entonces el Perú va a ser considerado un país inelegible. ¿Qué significa eso? Que nadie va a querer venir a invertir en el Perú. Y pues muchachos, el... es cierto que el Perú se ahorra una plata, pero ese ahorro de la plata, pues muchachos, va a durar siempre, hasta que se acabe la plata, pues, ¿no? O sea, tengo una plata y por eso es que el gobierno subsidia, ¿ves? Porque tenía plata. Se ahorra el pago de la deuda externa y por eso va a poder subsidiar. Pero va a llegar un momento, chicos, en el que el Perú ya no tenga, pues, ¿no? Ya no va a tener y ya no va a poder subsidiar, pues, ¿no? Y ante esto, chicos, comienza, pues, la sangría, ¿no? Empiezan los problemas, muchachos, ¿bien? Además, también subsidió un dólar barato, el famoso dólar MUC. Bien, el dólar MUC era un dólar barato para poder favorecer al empresariado. El empresariado al final se agarró ese dólar, ¿ah? Y muchachos, Alan García ya cuando su gobierno estaba ya desastroso, estaba mal ya su gobierno, lo que hace Alan es agarrar y querer estatizar la banca. En su mensaje a la Nación del año 1987, García dice que va a estatizar la banca. Y pues cuando dice eso, ya todo venía mal, pues, ¿no? Ya venía mal. No, no llegó a estatizar la banca, pero sí amenazó con estatizarla. Y chicos, todo aparentaba pues a que la crisis ya se había salido de control, ¿no? Los meses después fueron terribles, los años después fueron terribles, chicos. Cada vez los precios valían más, cada vez los precios tenían un mayor valor, ya no alcanzaba la plata, no había producción tampoco, y cada vez, muchachos, los precios se inflaban más, ¿no? Entonces, ahí aparece la maquinita. La maquinita, chicos, la maquinita es emisión de billetes, así, inorgánica de billetes. Empiezan a imprimir billetes, ¿no? Es como el típico chico que no sabe nada de economía, ¿no? Y que te dice, bueno, si el problema es la economía, es el dinero, entonces vamos a imprimir 1 millón de soles para todos los peruanos y a todos le vamos a dar 1 millón de soles, ¿no? Y así se soluciona la pobreza. Una torpeza gigantesca, pues, porque la moneda funciona igual en el mercado, pues. Si tú tienes un montón de billetes no lo gastas, ese billete va a irse devaluando, pues. Una torpeza, pero escucho yo hasta el día de hoy eso, ¿ah? Gente que no sabe absolutamente nada de economía, pues, pero que termina opinando, ¿no? Ahora, la opinión yo respeto la libre opinión, ¿no? Pero cuando hay libre opinión siempre hay que, al menos mínimamente, capacitarse, pues, muchachos, mínimamente, ¿no? Bien. Yo no le voy a decir a un médico, por ejemplo, no, que yo creo en la medicina natural, ¿no? Yo creo que, ¿no? Yo creo que te vas a curar de algo por usar un brazalete, ¿no? No le voy a decir eso, pues obviamente. Tengo libre opinión, sí, pues tampoco puedo agarrar y puedo basarme en ignorancia, ¿no? En el no conocimiento de algo, ¿no? Bien. Bien, chicos, ahí está. Entonces, el Perú empezó, chicos, en la crisis económica y va a ser terrible lo que nos va a pasar, chicos, ¿ah? Por mucho tiempo el Perú, chicos, va a tener la crisis económica más grande de América Latina. Hoy solamente superada por la crisis de Venezuela. Y bueno, espero que Venezuela, no es por desearle el mal a los venezolanos, pero esperemos de que no volver a recuperar el primer puesto, ¿ah? Bien, chicos, y ese proceso se le llama la hiperinflación. Ujú. Bien, ahora, cuando García intentó estabilizar la banca, sus aliados, los 12 apóstoles, sus aliados económicos, se le van a ir, ¿no? Y va a aparecer un grupo llamado el Grupo Libertad, que va a ser apoyado y liderado por Mario Vargas Llosa, muchachos. Mario Vargas Llosa. Bien, muy bien, chicos. Mira cómo se fue la inflación, chicos. Mira cómo fue la inflación, mira. Miren el 90 cómo terminamos, chicos, con más de 7000% de inflación. Fue terrible, muchachos. Fue terrible lo que nos pasó. Nuestra moneda 7000%, chicos, de más. Terrible, chicos. Todos los días subían el precio, mira, pero se disparan al 30%. Sube la leche, el arroz, el aceite, el pan, el azúcar. Bien, eso se llamaba, ¿sabes qué? Eso se llamaba, chicos, eso se llaman los paquetazos. Todos los días subían los precios, chicos. Fue terrible, chicos, ¿ah? Las grandes colas, muchachos. No habían productos. Pregúntale a tu familia, chicos. No había qué comer en esa época. Tenías que ir a hacer temprano tu cola
y te decían cuántos productos tenías que comprar por familia porque no alcanzaba. Terrible, chicos, ¿ah? Y súmale eso que mientras que el Perú se desangraba económicamente, continuaba el terrorismo. Continuaba el terrorismo, chicos. Las muertes en la comarca, en el penal del Frontón, en los penales como el Frontón, en Cayara, al periodista Bustillos, Sendero asesinó a Jerónimo Caferata, a Enrique López Albújar, ¿no? El grupo militar por Rodrigo Franco también aparece aquí, ¿no? Escasez de alimentos, chicos, todo malo, ¿ah? En las elecciones aquí se celebraron elecciones municipales, llegó a la alcaldía de Lima Jorge del Castillo primero y luego Ricardo Belmont, que Ricardo Belmont es uno de los primeros outsiders, ¿no? Nuevos en política. Se creó también el Ministerio de la Presidencia y se estableció la ley de regionalización. Acá también altos niveles de corrupción, como la venta de los aviones Mirage, que eran aviones pues sobrevalorados, la carne malograda, el dólar MUC, el tren eléctrico. Se construyeron los muros, chicos, porque nunca hubo tren, ¿ah? En su segundo gobierno, recién 30 años después, se construyó se construyó recién el tren eléctrico, ¿no? No sé si habrá subido al tren. Bien, chicos, se crea también la Policía Nacional, la Guardia Civil pasa a ser Policía Nacional y también se creó el Ministerio de Defensa, ¿no? Además también se creó, tal vez lo más importante del gobierno de García, ¿no? Se creó el GEIN. Y además también se van a dar las rondas campesinas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Como no podían derrotar a Sendero, no sabían quiénes eran, le van a dar armas a los campesinos. Les van a dar armas a los campesinos y le van a decir, ¿saben qué, campesinos? Ustedes mismos protéjanse, ¿no? Ustedes protéjanse, ustedes vean cómo hacen, ¿no? Pero no. Y eso va a resultar, chicos, ¿ah? Porque el campesino le van a dar las facilidades que se defienda, pues. Y de esta manera va a votar a Sendero del campo. Y por eso Sendero desesperado va a llegar a la ciudad a hacer caos. Sí, claro. Del Castillo terminó siendo fue alcalde de Lima, ¿sí? Aprista hasta el día de hoy, ¿ah? Aprista hasta el día de hoy, muy cercano a Alan García. Bien, chicos. También las primeras ministras mujeres fueron en el gobierno de Alan, chicos, ¿ah? Bien, chicos. Ahí está. Muchachos, les recomiendo por favor que vean un videíto, les recomiendo un videíto, vean Mensaje de la Nación de Alan García, 1990. Ese video vean, chicos. Vas a ver cómo lo van a maldecir a García ese día y cuando llegó al Ustedes saben que cuando un presidente termina su gobierno, tiene que dar un mensaje a la nación, pues, ¿no? Tiene que dar un mensaje de despedida de lo bueno que su gobierno hizo, ¿no? Y Alan Chico va a llegar en pleno terrorismo, hiperinflación, terrible, y todo el mundo se le van a... sí, no le dejaron hablar, pues, hablar y la gente le pifiaba, todo, ¿no? Ujú. Pero mira cómo era antes el tema democrático, chicos, que a pesar de que García nos introdujo a la peor crisis de la historia del Perú, no lo vacaron, no lo vacaron. ¿Sabes cuándo comienzan estas cosas de la vacancia presidencial? Comienza la vacancia presidencial recién cuando lo votan a Fujimori. Porque antes en los años, en el siglo XX, eran golpe de Estado, pues, muchachos. Eran golpe de Estado lo que se daban. Esto de la vacancia, el votar al presidente de manera democrática, esto recién comienza cuando lo sacan a Fujimori. Bien, chicos. No, bueno, no se habla de que Alan sigue vivo, pero para mí está muerto, dijo. Ujú. La vacancia presidencial fue el mecanismo para sacarlo a Fujimori y mm, para golpearlo moralmente, pues, porque Fujimori quiso renunciar. Entonces, el Congreso no aceptó eso y lo vacó, pues, por incapacidad moral. Claro, para decir que Fujimori era un corrupto, pues, ¿no? Ujú. Bien, chicos, entonces, ante eso, la caja de Pandora se abrió, pues, ¿no? Y ahora, a cualquier acto de corrupción que hay, quieren vacar al presidente, pues, ¿no? Por eso hemos tenido 6 presidentes en 7 años. Bien, chicos. Uno, las estatizaciones realizadas en el gobierno de Juan Velasco Alvarado sobre recursos estratégicos tenían como objetivo, ya esta está fácil, ¿ah? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, chicos, aquí? Casita, ¿verdad? Alcanzar la autonomía económica y romper el sistema de dependencia de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Esa es la clave, ¿no? Claro, se quería romper con Estados Unidos, pues, chicos, porque se veía, pues, que Estados Unidos tenía demasiada influencia en la gente, pues, ¿no? Y como tenía demasiada influencia en la gente,
Por esa razón es de que se buscó, pues, romper con ellos, ¿no? Ujú. Siguiente pregunta, chicos. Veamos ahí. Número 2. Con respecto al plan internacional, el gobierno de Velasco se caracterizó por, uno, incorporar al país en la Alianza por el Progreso. Falso, ¿no? La Alianza por el Progreso es pro Estados Unidos. Restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, sí, verdadero. Formar parte de movimientos no alineados, sí, verdadero. Estatizar los recursos económicos estratégicos, esto es verdadero, pero no es en el plano internacional, pues chicos. Eso está mal. O sea, esto sí hizo Velasco, pero la pregunta te está hablando del plano internacional. Pregunta, ¿estatizar los sectores estratégicos de la economía tiene relación al aspecto internacional? ¿Sí o no? ¿Tiene relación? No, pues muchachos, claro que no. Por esa razón eso sería falso. Así que la clave aquí sería 2 y 3, ¿bien? 2 y 3. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Ay, perdón, aquí estaba la clave. La reforma agraria del año 1975 fue medida más esperada por amplios sectores sociales y rurales y que trastoca el régimen de propiedad sobre la tierra. A ver, con relación a la reforma, podemos afirmar que reivindicó históricamente la población campesina. Sí, claro, pues el Día del Campesino, ¿verdad? Se creó. Económicamente buscó evitar la compra y venta de las tierras, verdadero, ¿no? Se crearon cooperaciones y sociedades agrarias. Fue revolucionaria porque desmanteló los latifundios tradicionales, verdadero. Alentó el surgimiento de las guerrillas, alentó el surgimiento, no, pues lo que buscó es que no haya guerrillas, ¿verdad? Además también que en la década del 60, no fue la reforma fue en el año 1975, así que esto sería falso, ¿eh? Por eso la clave sería uno, 2 y 3, ¿bien? Bien, chicos. Siguiente. Con relación a las principales reformas y obras del gobierno de Velasco Alvarado, identifique la alternativa correcta. Uno, implementó la reforma agraria con la expropiación de grandes latifundios. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, chicos? Pongan en el chat, pongan en el chat. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Nacionalizó el sector petrolero con la creación de Petroperú. Verdadero, ¿no? Impulsó una reforma educativa de orientación técnico-productiva. Verdadero. Orientó la exportación de bienes estratégicos al mercado. Falso, ¿no? No. Bien, falso. Su economía se basó en la ICI, ¿no? Falso. Clavecita de la 4 es avión. Bien, avión. 5. A fines de la década del 70, la crisis económica y el grado de oposición del gobierno en general, Francisco Morales Bermúdez, se agravó. Para salir de la crisis se buscó la solución política que permitiera la transferencia de poderes a los civiles, convocando a todas las fuerzas políticas para acordar un nuevo pacto social en torno de cara al retorno de la democracia. Para ello, los militares, clavecita chicos, claro, la D, ¿no? Convocaron elecciones para formar una asamblea constituyente. Muy bien, chicos, dedito, ¿verdad? Dedito. Muy bien, chicos, muy bien. Buena respuesta. 6. Con relación a la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, eliminación del Sistema Nacional de Movilización Social. Sí, verdadero, ¿ah? Lo eliminaron. Sí, 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 porque esto era de Velasco y Morales Bermúdez retrocedió, verdadero. Inauguración de reformas estructurales establecidas por el Plan Inca. Falso, ¿verdad? El Plan Inca es Velasco. Y te está hablando de la segunda fase, o sea, te está hablando de Morales Bermúdez. Sendero Luminoso inició su acción subversiva en Chukchi. Verdadero, ¿no? Sí. El Perú fue afectado por la crisis mundial del 73. Ya esto fue en el gobierno de Velasco. Así que la clave aquí sería uno y 3. Oh, perdón. Verdadero, falso. Casita, ¿eh? Casita. Ujú. Siguiente pregunta, 7. La Asamblea Constituyente del 78, que promulgó la Constitución del 75, en esta carta más estableció eliminación del voto censitario favorable a los ciudadanos urbanos. Pregunta, chicos, ¿solo el ciudadano urbano se favoreció? ¿Fue favorable a los ciudadanos urbanos? No, pues chicos, fue favorable para todos, ¿verdad? El voto a todos los ciudadanos a partir de los 18 años, verdadero. Voto a los analfabetos que participaron en las elecciones acá debería ser 1900. 1980, verdadero. La supresión del derecho al trabajo y educación, falso, pues falso, falso, falso. Recontra falso.
Hubo derecho a la educación, hubo derecho al trabajo. Clave 2 y 3, bien chicos, 2 y 3. 8. Tras jurar el cargo del presidente ante el Congreso, según el ritual establecido, Belaúnde, sin bajarse del estrado, sacó el lapicero y firmó la ley que otorgaba la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva a los antiguos propietarios, estableciendo la libertad de prensa conculcada por el gobierno militar por 6 años antes. De acuerdo al texto, podemos afirmar que se trata de... eh, y es la B, ¿no? Al restablecimiento de la libertad de prensa por parte del segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? La B. Muy bien, chicos. 9. La crisis económica que derivó al del segundo gobierno de Belaúnde, aumento de la deuda externa, colapso de la agricultura, inflación galopante, entre otros, impulsó al presidente Alan García a poner en práctica una serie de medidas con mayor intervención del Estado. Una de las más polémicas y que generó el rechazo del empresariado fue, ya esa es la estatización de la banca. Esa es la D, chicos. La estatización de la banca para distribuir el crédito al sector popular. ¿Eh? Bien, chicos. Y por último, en 1980 se inició el periodo de violencia política terrorista en nuestro país, teniendo a Sendero Luminoso como una de las principales protagonistas. Su estrategia política militar se sustentó en... ¿Cuál es la clave acá, chicos? ¿Cuál es la clave acá, chicos? ¿Es la B? ¿Fue de la ciudad al campo o fue del campo a la ciudad? ¿Fue de la ciudad al campo o del campo a la ciudad? Claro, fue del campo a la ciudad, pues chicos, muy bien, fue del campo a la ciudad, chicos, muy bien. Así que la clavecita aquí es dedito, bien, dedito. Sí, la nueve es la D, estatización de la banca. Esa es la norma que quiso aprobar García y que se le fue encima a todo el empresariado. Bien, chicos, un tema muy bonito. Me ha agradado muchísimo hablar contigo de política, hablar contigo un poco también aparte de historia, ¿no? Hablar también de política, ¿no? Conversar. La próxima semana nos vemos, chicos, vengan elegantes, por favor, porque la próxima semana nos despedimos. Bien, nos despedimos. Vengo con terno, yo obviamente voy a prender mi cámara para hacer nuestro compartir virtual, muchachos. O sea, cuídense muchísimo. Ha sido para mí un placer acompañarte. Nos vemos la próxima semana para poder despedir de la mejor manera el curso y hablar y seguir hablando de historia, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, mis. Cuídense muchísimo. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.